justamente estamos presentándoles en gráfica lo que habíamos conversado inicialmente durante nuestro primer segmento en el programa, que Samuel Luis Navarro es la quinta generación de cancilleres en su familia de Panamá. La dinastía, como dijo el... Una dinastía diplomática, ¿no? Con inmunidad diplomática todos, ¿verdad? Bueno, más que inmunidad, con el honor de haber servido a la patria. Claro que sí. No, la verdad que no creo que... a lo mejor tendríamos que averiguar, pero ¿crees que en algún otro país, otra familia ha tenido también esta misma jerarquía de 5 generaciones como cancilleres? Me dice que aplicaría para el Guinness World Records. Yo creo que sí. Creo que sin duda. Vamos a estudiarlo. Deberían estudiarlo porque creo que sí es un récord. O sea, me pongo a pensar en la historia y me encantaría comparar si hay otra familia que por 5 generaciones hayan tenido el mismo cargo con el mismo nivel, ¿no? En un país democrático. En países democráticos. Pero ahora tú me hablas de la democracia. ¿Cómo es posible que un país democrático 5 generaciones de una misma familia lleguen a ser cancilleres? Bueno, yo espero que sea por el reconocimiento de la capacidad profesional y de la capacidad. ¿Han sido puestos nombrados? Han sido puestos nombrados, han sido puestos designados por los presidentes también en cada eso una de ayuda, las ocasiones. También eso ayuda, o sea, no hubo una votación para el cargo, sino una designación al cargo. Efectivamente. Y eso permite... En el caso mío, yo sí fui vicepresidente electo claro. Por el voto popular. ¿Y el vicepresidente electo es nombrado canciller o automáticamente el cargo asume la Cancillería? El presidente de la República designa a todo su equipo ministerial y en el caso mío me designó para ocupar la Cancillería de la República. Cosa que en este gobierno actual también pasa. Sí, por eso te pregunto, porque veo que en este caso el señor Varela también efectivamente asume las dos funciones, vicepresidente el presidente y Martinelli toma la misma decisión que tomó el presidente Martín Torrijos designando a su vicepresidente como canciller de la República. Interesante. Hablando de democracia, ¿cómo está la salud de la democracia en Panamá? Porque he tenido oportunidad de conversar con políticos de diferentes países ya de América Latina. En muchos la salud de la democracia siempre está como medio amenazada, por ejemplo, por algo que he leído que va a pasar en Panamá, y no estoy diciendo que sea una amenaza a la democracia, pero efectivamente hay que ver por qué se va a revisar la Constitución y cuáles son esos cambios que se quieren hacer en la Constitución panameña. Mira, Ismael, las democracias son sistemas vivientes y como sistemas vivientes siempre están en constante evolución. En América Latina lo vemos en prácticamente todos los países. Muchas veces la evolución es positiva, en algunos casos son retrocesos. En Panamá, después que se derrotó a la dictadura militar en 1990, se instauró un régimen democrático que se ha venido consolidando a través del tiempo. Y tengo que decir que en algunas ocasiones con más velocidad que en otras ocasiones. En este momento tengo que decir con dolor que veo retroceso en ese proceso de consolidación de la democracia. ¿Por qué? En algunos aspectos muy puntuales que te voy a marcar. Primero, el presidente Martinelli ha escogido irse por el camino de la concentración de los poderes. Y esto yo creo que es una de las amenazas más grandes que cualquier democracia puede tener, porque el balance que se logra entre la independencia del Poder Judicial, la independencia del Poder Legislativo, es clave para que una democracia pueda prosperar y que pueda continuar consolidándose. Por el otro lado, hay un gran retroceso en cuanto al respeto a los derechos humanos. Lo estamos viendo en múltiples acciones que ha ido tomando el gobierno. Vemos un gran retroceso en cuanto a la libertad de expresión, que es uno de los valores fundamentales en los cuales tenemos que establecer las reglas de la democracia. Cuando me hablas de, digamos, serios problemas con la libertad de expresión, ¿me puedes poner, digamos, 1 o 2 ejemplos? Bueno, te puedo poner varios ejemplos. ¿Qué ha pasado ejemplo, recientemente en el país? Las amenazas a medios de comunicación constantes por parte del gobierno. Por el otro lado, la utilización de publicidad estatal para coaccionar a medios de comunicación, pero todavía más grave ha sido la reciente expulsión de un periodista extranjero, un periodista español, que por muchos años vivió en Panamá y que publicaba sus artículos en uno de los periódicos de mayor circulación, el diario La Prensa, en Panamá,
que fue expulsado recientemente por estar cubriendo, dentro de su responsabilidad, unos actos de protesta por una ley sobre el desarrollo minero panameño, que fue muy controversial al punto de que la ley tuvo que ser derogada. Exactamente. 30 días después. Esa y otra ley. O sea, estuve leyendo que hay dos leyes que fueron... Ha habido ya, ¿no?, dos ocasiones en las cuales el gobierno ha tenido, por un lado, dar marcha atrás. Que dar marcha atrás por la falta de consulta. Exacto. Pero en ese caso en particular, te puedo decir que este periodista, mira, cuando estábamos nosotros en el gobierno, durante los 5 años escribió en contra de la gestión nuestra en el gobierno, pero bueno, esa es parte de la regla de la democracia. Yo prefiero una prensa que abuse de esa libertad de expresión que una prensa amordazada que no le dé a esa democracia la vida que le da que le dan los medios de comunicación. O sea, estos son puntos muy claves en cuanto a los retrocesos que yo veo. Retroceso también en cuanto a los temas de administración de justicia. Administración de justicia que son nuevamente fundamentales en cualquier democracia. Y ahí específicamente hemos visto cómo se ha destituido a la Procuradora General de la Nación, un puesto por 10 años, que fue destituida con argumentos muy cuestionables, diría yo, pero en fin, esos son los puntos negativos que yo diría sobre el tema de la democracia en nuestro país, que yo espero que el gobierno, a través de los golpes que se ha dado, reaccione y recapacite, reoriente su enfoque, porque en el proceso de desarrollo de Panamá, un proceso que se vislumbra muy positivo, unas perspectivas económicas muy positivas, el que tengamos una democracia consolidada es fundamental. Vamos a hacer una pausa en la conversación, Samuel. Tenemos que irnos a las noticias más destacadas de este momento desde el Centro CNN en Atlanta y enseguida regresamos con más de esta conversación. Ya actualizados, continuamos conversando con el ex vicepresidente de Panamá, también ex canciller Samuel Luis Navarro. Por cierto, que muchísimas gracias por obsequiarme una copia de este libro sobre la historia y el legado de tu papá Gabriel Luis Galindo hasta la última gota. Me dices que esto es prácticamente como digamos, un repaso autobiográfico, pero también de la historia del país en esos tiempos. Entrelazado con los momentos históricos importantes que se vivieron en nuestro país durante ese tiempo, especialmente lo que fueron las negociaciones del Tratado del Canal, los tratados Torrijos-Carter. ¿Cómo viviste tú? ¿Qué edad tenías tú cuando esto estaba sucediendo? Yo tuve un privilegio especial, porque en el momento en que se estaban dando las negociaciones, yo era estudiante en la Universidad de Georgetown, en Washington, o sea que el periodo ese en que mi padre fue embajador en Washington, a mí me tocó estar muy cerca de todo ese proceso de negociación. Y luego todo el proceso de ratificación en el Senado de los Estados Unidos de estos tratados, que fue una labor realmente titánica. Recordemos la pasión que se generó en este país cuando el presidente Carter toma la decisión con gran coraje de llegar a la conclusión de una negociación con Panamá para devolverle este activo importante para la economía mundial, que es el Canal de Panamá. Entonces, todo ese proceso que se dio en el Senado, todo ese proceso que se dio en el Congreso de los Estados Unidos, me permitió a mí estar muy cerca como estudiante, que prácticamente se me convirtió a mí en un doctorado en política exterior. Así que ese fue un gran privilegio que me dio a mí el destino, estar muy cerca de mi padre en ese momento. ¿Crees que Panamá ha estado a la altura de lo que se esperaba por parte de los panameños y de lo que no se esperaba por parte de los estadounidenses de cómo podrían manejar el canal? Mira, Panamá ha superado todas las expectativas, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Inclusive tengo que decir con dolor que algunos panameños inclusive cuestionaban qué capacidad tendríamos los panameños para manejar este activo tan estratégico en el mundo. Y la realidad es que a partir del año 2000, cuando Panamá asume la administración del canal, la historia ha demostrado que no solamente hemos tenido la capacidad de administrarlo más eficientemente que nunca antes en la historia, sino que hemos tenido la capacidad de proyectarlo hacia el futuro
ahora con un proyecto de ampliación que va a doblar la capacidad del canal actual. ¿Y que tiene previsto terminarse cuándo? En el año 2014. 2014. ¿Y todo marcha según el plan? Todo marcha según el plan y tengo que felicitar, cosa que hago también periódicamente, a quienes están dirigiendo este proyecto, que son todos panameños dentro de la Autoridad del Canal de Panamá, porque está a tiempo y por debajo del presupuesto, cosa que en una obra pública como esta, una obra de más de 5.000 millones de dólares, es casi impensable. Una obra dirigida por una entidad estatal estatal muy bien manejada. Hoy día el canal es un activo mucho más estratégico para el mundo en términos comerciales que lo que nunca antes había sido. Así que las expectativas han sido superadas en todo sentido. Samuel, ¿conoces personalmente a Donald Trump? Bueno, lo he conocido en una visita que hizo a Panamá en el año 2003, creo. ¿Haces negocios con él? Porque tú eres un empresario de bienes raíces, él es un magnate también de los bienes raíces. ¿Va a inaugurar ahora apenas en un poquito tiempo una torre y un hotel en Panamá? No hemos tenido ninguna oportunidad para tener ninguna relación comercial. Sin embargo, creo que podemos hablar un poco de unas declaraciones recientes. Vamos a hacerlo después de comerciales para ver que yo sé que ya fue declarado persona non grata, al menos en la ciudad de Panamá, y que muchísima gente está viendo cómo los políticos van a reaccionar cuando Donald Trump se aparezca a inaugurar su hotel y su torre habitacional en la ciudad de Panamá. Pero quiero escuchar tu opinión cuando regresemos sobre lo que Donald Trump dijo, que fue una estupidez de los estadounidenses haber firmado ese tratado y haberle dado a Panamá el canal de Panamá. Vamos a regresar enseguida a esta conversación que se pone un poco caliente en esta segunda media hora. Ya volvemos. Regresamos a esta segunda media hora de Cala con el ex vicepresidente y ex canciller de Panamá, Samuel Luis Navarro. Y por cierto, que también a través de las redes sociales estaban interesados. Alguien me ponía en Twitter, si tú quieres ser cool, en la entrevista con Samuel Luis, pregúntale sobre Donald Trump. Por supuesto que había que hablar de las declaraciones de Donald Trump, que ha despertado demasiado alboroto, no solo en Panamá, sino también en Estados Unidos y en América Latina, porque es una cosa que nadie se pregunta por qué. De hecho, hay una de esas preguntas sugeridas a través de nuestras redes sociales. Vamos a ponerla en pantalla de uno de nuestros televidentes que específicamente preguntaba y quería que nosotros abordáramos el tema de las declaraciones de Donald Trump. Ahí está, pregúntale sobre las declaraciones erróneas que hizo Donald Trump sobre los tratados Torrijos-Carter, que trata de la reversión del Canal de Panamá a manos panameñas, que él catalogó. Y ahí falta hay como una estupidez del gobierno demócrata estadounidense de habernos entregado él mismo a cambio de nada. Y efectivamente Carlos Rojas resume bastante bien lo que dijo Donald Trump, que dijo que debían ser revertidos porque Estados Unidos no ha recibido nada a cambio, que es una estupidez. ¿Qué crees? Mira, son, para decirlo menos, desafortunadas estas declaraciones de Donald Trump. Y es un desconocimiento total de la historia. Primero, que fueron unas negociaciones muy largas, unas negociaciones que se vinieron llevando a cabo a través de distintas administraciones en los Estados Unidos, que culminó con los tratados Torrijos-Carter firmados por el presidente Carter. Requirió mucho coraje de Jimmy Carter tomar esa decisión en un momento donde las pasiones estaban encendidas aquí en los Estados Unidos con respecto a este tema. Recordemos que se ganó en el Senado la ratificación solamente por un voto. Y en las siguientes elecciones, muchos de los senadores que votaron a favor de los tratados perdieron sus campañas de reelección. A raíz, o sea que les costó caro. Políticamente conllevó un alto costo político. Y yo creo que para el presidente Carter también conllevó un alto costo político. Pero en ese momento, la posición de los sectores más conservadores en la política de Estados Unidos planteaba esto, que Panamá no debía recibir el canal a cambio de nada. Pero imperó la posición de que esto era una decisión estratégica de justicia con Panamá y de justicia con América Latina. Una gesta que se vino llevando a cabo
desde el mismo día en que se firmó el tratado original en 1903. O sea que desconocer toda esta gesta que se vino llevando a cabo, que culminó en un trabajo que llevó adelante el general Torrijos, Omar Torrijos, de internacionalizar, que tengo que decir que fue el momento cúspide de la diplomacia panameña, el lograr que a través de Naciones Unidas, a través de los distintos organismos internacionales, Panamá fuera reconocido como el justo y correcto dueño de este canal. La pregunta es, ¿realmente Estados Unidos lo hizo a cambio de nada o mira, hubo algún acuerdo que nosotros nunca supimos y que a lo mejor en materia de estrategia militar, de posicionamiento, de presencia en la zona, o sea, nada recibió Estados Unidos por esto? Te puedo decir que para los Estados Unidos hoy el canal de Panamá es mucho más estratégico y tiene mucho más valor estratégico que lo que tuvo en 1977 cuando se firmaron los tratados. O sea que si es por valor, lo que le hemos dado los panameños al mundo, no solamente a los Estados Unidos, es la seguridad de una ruta comercial eficiente que ponle el valor que quieras. Y que además Estados Unidos es el usuario número uno. El usuario principal. China el segundo. Pero mira, más allá de esto, Ismael, te puedo decir, los sectores más conservadores que estuvieron opuestos han llegado a reconocer que eso era lo que había que hacer. Y te puedo decir, por ejemplo, en una visita que hizo a Panamá el presidente Bush en el año 2006, nos planteó, cuando visitó el canal, que el presidente Carter había hecho lo correcto, porque la evolución del canal hoy no se hubiera podido tener si no hubiera estado en manos panameñas. Entonces, cuando vemos eso, tenemos que reconocer que el valor que Panamá le ha dado a esta ruta del comercio mundial para los Estados Unidos y para el resto del mundo no tiene precio. Claro. Ahora, cuando yo regrese, como diplomático que eres, tú has sido bastante diplomático sobre lo que ha dicho Donald Trump. Yo quiero que cuando regresemos de comerciales, tú me digas si eso va a tener un costo, digamos, en tu relación personal la próxima vez que te encuentres con Donald Trump. ¿Qué va a pasar? ¿Qué le dirías? ¿Qué le vas a decir? Y si es cierto que puede tener un costo político dentro de Panamá, como inversionista que él es dentro de tu propio país. Hacemos una pausa, comerciales, y regresamos enseguida con más de esta conversación.